Estamos en el Museo de Arte Colonial en la Antigua Guatemala, en la sala donde se representan las escenas de graduaciones en la época colonial. Guillermo Grajeda Mena, desde 1948, es contratado como decorador de los museos de Guatemala. Y esto lo estaría haciendo entre el 49 y el 50, que es cuando se reinaugura este edificio, que el primero que lo patrocina es Jorge Ubico y después la revolución lo remoza y lo cambia. Yo diría que Guillermo Grajeda Mena en ese momento, más que un decorador, era como el conservador del museo y era el que hacía los guiones museográficos y el que efectuaba curadurías para saber qué iba en qué museo. Estos murales son frescos, o sea, la técnica se llama fresco, es una técnica a base de huevo muy renacentista, que el huevo sirve para aglutinar la pintura y pues eran pinturas en polvo, se hacía la mezcla y Guillermo Grajeda Mena, como se pueden apreciar en los murales, pintaba plano, pero creaba ilusiones de sombras con pequeñas líneas estilo cloisonné o simplemente sobrepintaba algunas áreas y eso es lo que nos va dando dimensiones. En estas pinturas básicamente es interesante que lo que él hace es poner planos uno detrás del otro para darnos la idea de profundidad. Además, el estudio que se hizo para poder decorar estos muros tiene el gran valor de que se creó pensando en la integración arquitectónica para que estos no se desfasaran de la dimensión que tiene esta habitación. Esta sala usualmente tiene un montaje escénico en el cual se pueden ver estudiantes en pupitres y un doctor dando una clase en el púlpito. Y básicamente crea una ilusión de tener en el tiempo una acción que se daba aquí en este edificio cuando era la Universidad de San Carlos. Como producto de la Revolución de 1944, como producto de la generación del 40 a la que él pertenece, tenían muchos sueños y creían que había llegado el momento para que el arte se difundiera por toda Guatemala y para que el arte fuera de todos, un arte que va a tomar su mejor relieve en el centro cívico. Entonces, la idea de ellos era volver universal el arte, que todos tuviéramos acceso al arte. Y siendo este un museo, la idea de Guillermo Grajeda Mena era de una manera gráfica contarnos una historia. Una de las características de la generación de Guillermo Grajeda Mena es que ellos buscaban la síntesis de la figura y entonces iban quitando todo lo que sobraba para proponer una visión más estética, más modernista, si se quiere. Y hay que recordarse que Guillermo Grajeda Mena también trabaja a la par de Antonio Tejeda Fonseca y de otros artistas tomando registros del descombramiento de las ruinas arqueológicas. Y entonces él ahí agarra una nueva tipología para sus figuras. De hecho, la composición que tiene este cuadro hecho en base a planos está utilizando un poco ese tipo de pintura ancestral de la pintura de los mayas. Y claro que sí, hay muchos elementos que pertenecen o que vienen de la época. Por ejemplo, el púlpito es uno de esos elementos, las sillas donde se sientan los estudiantes, pues quiere decir que son contemporáneas al momento en el que se hizo el mural. Y tiene otros elementos que son traídos del pasado, como el golá, que usaban en el cuello algunos de los personajes que están representados, los pendones en los caballos, el reloj de arena, o sea, todos esos elementos que nos están diciendo que está pasando algo en el que el tiempo es importante. Guillermo Grajeda Mena es un artista de la generación del 40 que de alguna manera generacionalmente Mena y sus compañeros artistas, Dagoberto Vázquez, Juan Antonio Franco, Roberto González Goyri, definen un cambio para el arte guatemalteco. Abandonan el regionalismo académico y el retrato indigenista para proponer desde otra perspectiva temas que les interesaban y que generalmente se sustentaban en la síntesis y la investigación.
Estos dos murales del Museo del Libro, más los textos que están en el corredor, nos van narrando la historia de cómo llegó la imprenta a la antigua Guatemala, en ese momento Santiago de Guatemala, el 16 de julio de 1660. En esta casa es donde se estrenó y donde operó esa primera imprenta con José de Pineda Ibarra. Y la imprenta entró al país gracias al intermedio de Fray Payo Enríquez de Rivera. El mural que tengo a mis espaldas, por ejemplo, nos cuenta cómo es un día de taller en la imprenta de esa época, ¿verdad? Entonces tiene al tipógrafo, tiene al que entinta, tiene al que lee los textos, para que esa imprenta pudiera funcionar. El otro mural nos muestra cómo Fray Payo Enríquez de Rivera recibe la imprenta junto con José Pineda Ibarra y cómo se los agradece el pueblo de Guatemala a través de un representante del gobierno. Que Mena tuvo carta blanca para hacer lo que pudiera hacer por mejorar la visión de los museos. Es contratado en el 48 como decorador de museos. Entonces el papel que hizo él fue clasificar y presentar al público el museo con la mejor cara que se podía. Siendo él artista, siendo él muralista, como demostró más adelante en la Municipalidad de Guatemala con el mural exterior, pues lo que consideró más acertado era hacerlo por medio de gráfica y lo que no pudiera la gente comprender en lectura lo viera por la imagen. Hay que acordarse que en los años 50 el nivel de analfabetismo de Guatemala era muy alto y la idea era que la gente entrara a los museos y se sintiera cómodos en ellos. La antigua Guatemala está pasando en esta época un muy buen momento porque hay varios museos abiertos al público y creo que vale la pena visitar porque pues es nuestra cultura, es lo que está detrás de nosotros, lo que nos de alguna manera son los cimientos del edificio donde nosotros hemos ido creciendo.